Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Hechos e Interpretaciones. En este cuarto episodio conversaremos sobre música popular junto a Sergio Pujol, reconocido historiador, docente y ensayista. Avanzamos en los diálogos sobre música popular en el podcast de Hechos e Interpretaciones. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y compartas todo el contenido que tenemos preparado para vos. Sergio, muy buenas tardes, gracias por recibirnos en este domingo. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo te va? Un gusto conversar con vos y con tu audiencia, o para tu audiencia, mejor dicho. Bueno, Sergio, gracias por la predisposición en este atardecer del domingo. Un poquito ya veníamos conversando aquí junto con Marcelo y bueno, comentando a la audiencia acerca de este diálogo que teníamos pautado con vos, acerca de la música popular. Bueno, Sergio, has escrito de rock, de jazz, de tango, de folclore. Realmente, y es algo que conversábamos aquí con Marcelo también, es interesante poder pensar ya a la música popular por fuera de los géneros, pero ¿por qué será que se sigue insistiendo en fragmentar a la música, ya sea rock, folclore? ¿En qué crees vos que radica esa diferenciación más allá de cuestiones de la industria cultural? Pero ¿por qué sigue tan latente a pesar de que la música se la podemos considerar como una sola, ¿no? Bueno, en parte por lo que acabas de señalar, la industria cultural, para poder vender la música, los géneros de música popular, debió etiquetarla, optó por etiquetarla, consideró allá por los años 10, 20, cuando aparece la industria del disco en la Argentina. Primero eran filiales de discográficas internacionales porque no se prensaban discos en Argentina, pero después de la Primera Guerra Mundial comenzó la fabricación de discos argentinos, y entonces los grandes sellos, Columbia, Odeón, RCA, principalmente esos tres, hubo otros que después quedaron absorbidos por las majors, por los grandes sellos, tuvieron una estrategia muy inteligente. Por un lado, sentaron sus tentáculos comerciales en países periféricos, como eran los de América Latina, respecto a los centros de poder cultural, económico y político, pero al mismo tiempo estuvieron atentos a los gustos de las poblaciones locales y empezaron justamente a producir a los músicos locales. Por ejemplo, Carlos Gardel grabó la mayor parte de sus discos con el sello Odeón, que era un sello que tenía origen alemán y holandés y que, bueno, tuvo por supuesto su filial y su historia local también en la ciudad de Buenos Aires. Pero por otro lado, es verdad que las categorías, digamos, genéricas en la música popular, esas fragmentaciones que a muchos nos irritan, también responden a identidades sociales y culturales particulares. Es decir, esas divisiones no son completamente caprichosas ni resultan exclusivamente producto de lo que describí al comienzo, de la necesidad de vender y fragmentar para vender de acuerdo a determinado target, ¿no? En una época se pensó, por ejemplo, que la música folclórica estaba destinada principalmente al público capitalino que venía del interior o que había llegado alguna vez a Buenos Aires desde el interior, desde las provincias, para trabajar en el segundo o tercer cordón industrial. Y entonces esa música estaba dirigida a ese público. El tango tenía más que ver con los sectores populares y medios de la ciudad de Buenos Aires. El rock y la música pop en general con un criterio de fragmentación diferente, más etario quizás que social, es decir, era la música de los jóvenes, y así sucesivamente, ¿no? A mí me interesa mucho la conformación histórica de los géneros de música popular. Creo que ese es uno de mis grandes temas quiero decir, a los que le dediqué muchos años de mi vida y muchas horas de trabajo,
porque yo crecí en una época en la cual esas divisiones eran mucho más marcadas que hoy, ¿no? Yo empecé a escuchar rock, como todos los jóvenes de mi generación, a los 12, 13, 14 años, estoy hablando del principio de los años 70, y la música que escuchábamos nosotros era vista con mucha extrañeza por los adultos, por los mayores, y no solamente por los mayores, sino también por los músicos y por los cultores de otros géneros musicales, ¿no? Entonces a mí me marcó bastante esa división, y pasados los años sentí la necesidad de ver, bueno, de dónde venía, ¿no? Esa fragmentación, y de alguna manera para superarla me dediqué a escribir, como decías vos en la presentación, en la amable presentación que me hiciste, a investigar la historia de distintos géneros, no en su totalidad. Por ejemplo, yo no soy un especialista en folclore, pero cuando quise escribir algo sobre folclore me centré en la figura de Yupanqui, una figura que tenía profundas resonancias en mi casa, porque había discos de Yupanqui, porque a mí me generaba mucha fascinación la figura de Atahualpa, y entonces me metí al mundo del folclore por la gran ventana de Yupanqui. Y otro tanto hice con el tango. A mí me gusta mucho el tango, conozco bastante bien algunos periodos del tango, de la historia del tango, y hay otros que no los conozco muy bien. Pero cuando me puse a investigar la vida de Enrique Santos Discépolo, bueno, esa fue una posibilidad para conocer un poco más los códigos de la cultura tanguera, que son tan particulares y tan idiosincrásicos de la Argentina, ¿no? O por lo menos de una región de la Argentina. Sí, Sergio, efectivamente, y pensaba no recuperar esta tensión, no recuperar la escena, bueno, vos bien lo decís, los distintos procesos culturales, históricos, los contextos a partir de los cuales generan las condiciones de posibilidad para ciertos géneros musicales. Recuerdo, y seguramente vos también lo debés recordar, salió hace unos años una entrevista de 3 minutos cuando Charly arranca a presentar La máquina de hacer pájaro, La bola loca, que habla con Canal 9, el entrevistador, que está él y está Moro, creo que está Basterrica también, y Charly dice muy astutamente, no dice rock, dice yo no hago rock, se propone explicar cuál es su música a una audiencia, a un público masivo, como es el que está del otro lado, pero dice yo hago música popular. ¿Y qué conflicto se despierta ahí, no? Porque cualquier otro de la rama tradicional, lo que es el tango, el folclore, ¿no? ¿Cómo va a decir música popular? La música popular es el tango y el folclore. Y Charly muy astutamente en el 76, 77 menciona estas palabras con 26 años que me parece de una genialidad realmente y de una lucidez impecable, ¿no? Ha citado un artista muy lúcido, ¿no? De esa música joven a la que al principio se llamó música beat, después se la llamó rock o música progresiva, como también los propios actores culturales se autodenominaban o autodenominaban lo que hacían, y finalmente rock nacional entre los 70 y los 80. Efectivamente, lo que está marcando ahí Charly, primero es un deseo, y yo te diría un posicionamiento político, ¿no? Lo que hacemos nosotros es legítimo, es tan legítimo como las músicas de origen nativo o tradicional, lo que hacemos nosotros llega a la gente, lo que hacemos nosotros es popular, pero también hay una sutil diferenciación entre lo popular y lo masivo, que es toda otra discusión, ¿no? Hay cosas que pueden ser masivas y no tener un origen necesariamente popular, entre comillas. Estoy pensando, por ejemplo, a los grandes tenores de los 80 y 90 que hicieron giras por el mundo, ¿no? Pavarotti, Carrera y Plácido Domingo, que podían cortar el tránsito en la avenida 9 de Julio, o la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Barenboim, que podía también o puede despertar la atención de decenas de miles de personas, y sin embargo es una música maravillosa que no tiene necesariamente un origen popular. Y por otro lado, una línea de tambores haciendo candombe, o un grupo de tango en una esquina de Buenos Aires, o en un bar de Buenos Aires con 30 o 40 personas alrededor, o una murga, no mueven multitudes y sin embargo son expresiones auténticamente populares, ¿no? Entonces ahí hago esta referencia porque en 1976-1977 Charly García, con esa nueva experiencia muy audaz que fue La máquina de hacer pájaro, de alguna manera
estaba cortando amarras con un pasado popular y masivo como había sido el de Sui Generis. Es decir, él se está poniendo en un lugar de vanguardia dentro de la música popular y aún así define su arte y su práctica cultural como popular, ¿no? Es una cita muy interesante la que haces y da pie a este tipo de discusiones, ¿no? O de análisis, en todo caso, sobre los alcances que tiene lo popular en la música. Pero yo tiendo a pensar lo popular más como géneros históricamente constituidos, ¿no? Porque lo popular, lo masivo, como te dije, un poco a partir del ejemplo de los cantantes líricos o de una orquesta sinfónica, son términos bastante relativos. Finalmente, la llamada música clásica, si nos remontamos en el tiempo, también ha tenido un origen folclórico y popular. Sí, Sergio, aparte me gusta porque, bueno, para quienes están sumando por ahí al programa, estamos aquí en Hechos e Interpretaciones, dialogando con el investigador, crítico musical, escritor Sergio Pujol, que muy amablemente nos atiende, y esto me remite ineludiblemente, Sergio, y como usted a cargo de las cátedras de Historia del siglo XX ahí en la Universidad de La Plata y en la Facultad de Periodismo, quiero citar, por supuesto, pensando lo popular, lo masivo, a Jesús Martín Barbero y su texto de los medios a las mediaciones. ¿Qué lugar ocupa, no, las mediaciones en todo esto, pensando de alguna manera cómo lo masivo se articula y retoma ciertas cuestiones de lo popular? Y es interesante porque muchas veces gente desde el desconocimiento dice, no, es profundamente, esto es recontra popular, y quizás es masivo, pero como bien remarcas, no tiene que ver con una cuestión de lo popular, sino que muchas veces es fruto de un artilugio comercial, como ha pasado con algunos géneros pasatistas que ocurría en los 60, qué sé yo, el caso de Palito Ortega, el Club del Clan, por citar algunos ejemplos, y más acá en el tiempo también lo que ocurre por ahí con algunos subgéneros de la cumbia, ya sea la cumbia villera, que podemos hablar como un género surgido desde la industria cultural, pero que retoma ciertas cuestiones, por citar también el caso del investigador Pablo Alabarces, ahora con su texto Postpopulares, que intenta seguir profundizando esto, y qué sentido tiene por ahí preguntártelo a vos, seguir debatiendo en torno a lo popular y lo masivo y hacer esta distinción entre un concepto y el otro, ¿no? Esas distinciones son útiles en la medida que nos permiten calibrar un poco más el instrumental del análisis social y cultural, ¿no? Para entender cómo se construyen las identidades, qué significado tienen estas distinciones y en qué medida los sujetos hacia los cuales está dirigida esta producción cultural, se apropian de esa producción cultural, que puede ser un factor de, como digo, de reafirmación o de construcción identitaria muy fuerte, ¿no? Esto lo vemos mucho, por ejemplo, por supuesto en la cumbia, en el trap, en el hip hop, en el rock en su momento, ¿no? Que era también una forma, digamos, de afirmar una cierta identidad cultural, ¿no? En ese sentido, algunos teóricos americanos afirman que en realidad la música no nos dice la música que escuchamos no dice tanto sobre cómo somos, sino sobre cómo queremos ser. Hay un sociólogo de la música, Simon Fritz, que ha trabajado mucho en el tema de la identidad. Entonces, cuando aparece la cuestión identitaria, es un poco inevitable y necesario también apelar a estas distinciones que en parte son artificiales o producto de las necesidades comerciales de nuestra cultural, pero en parte también son legítimas porque tienen su historia. Es decir, a mí me interesa mucho, por eso yo insisto mucho en la idea de que mejor que hablar de música popular, conviene hablar de géneros de música popular, que se reconocen en determinadas tradiciones, que tienen su especificidad. Recién mencionaba a Daniel Barenboim haciendo música clásica. Pues bien, hace 20 años, 20 y pico de años, Daniel Barenboim grabó un disco de tango con Rodolfo Mederos y creo que era Héctor Consola en contrabajo. Barenboim es una luminaria de la música sinfónica y del piano clásico. Es uno de los grandes músicos de nuestra época. Y sin embargo, falló al interpretar tango. ¿En qué falló? Bueno, justamente falló porque le faltaban esos jeites propios de interpretación tanguística, que él desconocía, por más que
sea un admirador de Horacio Salgán, de Piazzolla y de los grandes músicos del género. Pero no alcanza con escuchar tango y proponerse hacer tango dotado de una gran técnica y un gran conocimiento de la música universal, digámoslo así. Es necesario meterse un poco en esa tradición. Y esa tradición es un género de música popular que se fue constituyendo a lo largo de los años, a través de tensiones, con una continuidad importante, pero también con puntos de ruptura, porque no era lo mismo el tango en la época de Gardel que en la época de Villoldo, y no es lo mismo el tango de Troilo que el de Gardel, ni el de Piazzolla que el de Troilo, y que fue conformando también un público y una cultura determinada. Si pensamos a los géneros de música popular como factores que aglutinan y que generan una cultura musical, entonces vemos que no es tan caprichosa la conformación y la denominación de estos géneros. Obviamente, en el ejemplo que vos dabas hace unos minutos de Charly García, lo que yo te contaba de lo que significó para los adolescentes y jóvenes de los 70 y 80, el peso que tenía, el peso normalizador que tenían los géneros, es verdad que intentamos romper esas fronteras y los grandes artistas lo han hecho. Los grandes artistas se han hecho cargo de una tradición y en un determinado momento han roto con esa tradición, han abierto las compuertas de ese género que representaban para nutrirse, para alimentarse de otras músicas. Todos, mencionamos a Gardel, mencionamos a Piazzolla, a Charly García, a Luis Alberto Spinetta. En un momento determinado han generado una ruptura, ¿no? Y eso es lo interesante y eso es lo artístico de este fenómeno que hasta ahora lo hemos de algún modo definido en términos un poco más duros o secos, ¿no? De la sociología, desde la economía política de la música. Bueno, pero estos géneros han producido o han sido escenarios en los que han emergido artistas, ¿no? Con una conciencia estética muy potente, y eso es lo que nos invita a escucharlos más allá de las consideraciones sociales que podemos hacer. Sin duda, Sergio, porque aparte, al decir un poco de Raymond Williams, ¿no? Esta cuestión de la tradición que se conjuga en el presente, que se pone en función a partir de una especie de situacionalidad, de espacio determinado, de un contexto particular, es que podemos interpretar estas cuestiones. Bien decía, yo creo que el caso de Charly, y bueno, vos lo has estudiado a fondo, por ejemplo, en uno de tus libros que es Rock y Dictadura, Crónica de una Generación, donde analizás el contexto y estas dos formas irreconciliables de ver el mundo, decís vos, por un lado el rock y por otra parte la dictadura. Y esto te traslado una pregunta de otro de nuestros compañeros, profesor de historia también, Lucas, quien te consultaba, quería consultarte lo siguiente, ¿cuál es el peso que ha tenido la poesía de Charly García, el legado, por así decir, de las canciones de Charly, no solamente para ser un estandarte, pongámosle muy entre comillas, de resistencia o este, digamos, espacio, este lugar en el cual la juventud supo abrigarse en aquel contexto oscuro como fue el de la dictadura, y cómo también ha persistido a lo largo del tiempo un artista que hasta hoy en día sigue cautivando a generaciones de este tiempo, los millennials, por así decirlo, ¿no? Sí, efectivamente. Él alguna vez se definió como un parlante que no distorsiona, ¿no? En realidad, el parlante como un artefacto tecnológico que expande la música o que la proyecta, pero también como un aparato que capta, ¿no? Que capta, que internaliza, crea algo original y luego lo proyecta. En otras palabras, una gran oreja, la de Charly, un gran oído, pero además de la poesía, un gran músico, ¿no? Es decir, Charly siempre decía que, o dice, mejor dicho, vamos a hablar en presente, aunque su obra en realidad interesante concluye lamentablemente a mediados de los años 90, aproximadamente, un poquito antes quizá, ¿no? Pero de cualquier manera, como vos señalás, sigue siendo un artista que interpela a las nuevas generaciones, un poco como ha pasado con los Beatles, los Stones, Dylan y algunos artistas más, no muchos más. En general, el rock entró en una suerte de dinámica de relevo generacional. Cada generación tenía sus propios artistas o su elenco de artistas. Y hay algunos, pocos diría yo, que han logrado trampear un poco esas fronteras y saltar a la generación anterior. Y en lugar de fragmentar las audiencias,
las van sumando, porque en un concierto de Charlie vos te podías encontrar con gente digamos, de un rango etario amplio, ¿no? Muchachitos de 14, 15 años y veteranos, como es mi caso, ¿no? Me parece que la clave de Charlie está justamente en lo que decíamos hace unos minutos cuando vos presentabas el tema, ¿no? Creo que él irrumpe en un momento muy particular de la Argentina, en un momento de reconocimiento de la juventud como un sujeto histórico, o como un actor social, mejor dicho, social y cultural, que genera su propia música. Ya no es la juventud que consume la música que los directores artísticos o los ejecutivos facturan para los jóvenes, sino los jóvenes producen su propia música, hablan de sus propias experiencias, es decir, encuentran en el cancionero de sus artistas favoritos rasgos o elementos de su propia experiencia, y al mismo tiempo hacen un gran esfuerzo para legitimar en términos artísticos esa expresión, ¿no? Porque no olvidemos que Charly García estudió con la profesora de piano Julia Sandoval en un conservatorio del barrio de Almagro, es decir, tenía ese saber académico o esa formación clásica que de algún modo le permitió siempre hablar en igualdad de condiciones con artistas de otros géneros musicales. Eso que Pierre Bourdieu, ya que estamos citando algunos teóricos, llamó el capital simbólico. Charly siempre dispuso de un capital simbólico, acumuló un capital simbólico muy potente, ¿no? En las letras, yo diría más que en las letras, en las músicas. Es verdad que es un gran crítico de costumbres, y hay periodos de la historia argentina que los podemos entender mucho mejor a partir de las canciones de Charly García. Estoy pensando en los años 70, estoy pensando, durante todo el periodo de la dictadura, del 76 al 83, los 80, la introducción en la jerga de la cultura rockera del término moderno, a partir de clics modernos, justamente, y cómo hacer para que esa música que sonaba a miles de kilómetros de Buenos Aires se pudiera aporteñar, es decir, poder ser argentino, poder ser nacional y al mismo tiempo tener un sesgo universal, ¿no? Que es un poco el gran desafío del rock argentino y de otros géneros que no nacieron en la Argentina, que fueron adoptados por la Argentina, ¿no? Es un artista interesantísimo, que además es un artista que ha pasado por fases diferentes, pero conservando ciertos rasgos de estilo, ciertos rasgos compositivos en lo melódico, en lo armónico, en lo rítmico, en lo tímbrico, que son fuertes, que son potentes y que se pueden identificar con cierta facilidad si uno ha frecuentado su obra. Muy claro, Sergio, me presento y de paso te saludo. Soy Marcelo, hermano de Francisco. La verdad que es un placer escucharte y poder debatir sobre estas cuestiones. Y coincido con vos en la cuestión musical de Charly García. Siempre hablábamos con Fran el carácter melódico que tienen sus obras, sus canciones, lo potente que son sus melodías particularmente. Sí. Si bien la armonía siempre está trabajada desde un lado, también se lo podría ver desde un lado académico, pero las melodías son impregnantes. Siempre nos pareció eso en Charly García. Hablabas un poco hace un rato sobre el tango y el disco que grabó Barenboim y esto de los yeites y de la identidad en Argentina. Quería saber, me interesaba preguntarte y llevarte un poco para el lado del jazz en Argentina, sabiendo que, bueno, tenés un libro también escrito sobre el jazz que se llama Jazz al Sur, para los que no sabían. Te pregunto, Sergio, ¿se puede pensar en una escena del jazz realmente consolidada en la Argentina hoy en día? ¿Y qué tanto se desprende de la corriente norteamericana, sabiendo que, bueno, el jazz viene del norte, ¿no?, de América? Y luego, ¿qué pasa con el consumo de jazz? Vos que estás por ahí en Buenos Aires, quería saber y me interesaba cómo se consume el jazz, si ya se sigue consumiendo en discos, si se siguen grabando discos de jazz o si ya pasa a ser más del ámbito en vivo, de los conciertos y de los cafés en vivo. Bueno, la primera parte de la pregunta es una pregunta muy interesante y muy compleja de responder. La primera parte te diría que sí, hay una escena jazzística en estos momentos, porque este es un panorama que
tiende a fluctuar, ¿no? Ha habido épocas, como pasa con otros géneros musicales, como ha pasado con el tango, ¿no? Hay épocas proactivas, de mucha actividad, con una escena muy, muy pródiga, con elencos nutridos de intérpretes, de músicos, de compositores, y hay otras que no. Esta es una época muy buena para el jazz. En realidad, hacia fines de los años 90 se consolidó un nuevo escenario jazzístico. Después vino la crisis del 2001 y lejos de desalentar a los músicos de jazz, la crisis de 2001 pareciera que facilitó un poco más la llegada al público y puso en el tapete entre los propios músicos la necesidad de construir un estilo propio, ¿no? Una especie de jazz argentino. Y esa pregunta por el jazz argentino es una pregunta que estaba ausente hasta ese momento en la historia del jazz en Argentina, porque en realidad en la Argentina se practica jazz prácticamente desde los años 20, ¿no? El jazz nace en los Estados Unidos, nace en Nueva Orleans, cuando llega a Chicago y a Nueva York se vuelve un género nacional en los Estados Unidos y pronto exporta a Europa primero, y desde Europa entra a Buenos Aires. Si bien algunos discos americanos ya se habían editado acá, en realidad las primeras presentaciones o los primeros contactos del público argentino con músicos de jazz viene a través de esa triangulación. Estados Unidos, Europa, como la cartelera porteña estaba directamente conectada con la cartelera de espectáculos de Europa, viene a través de Europa. Y así sucedió durante muchos años. Oscar Alemán, Hernán Oliva, el Mono Villegas, las grandes orquestas de los años 30, 40, la generación de los 60, Babi López-Fur, Jorge Navarro, Néstor Astarita. Bueno, es enorme la cantidad de músicos. Bueno, por supuesto, Leandro Gato Barbieri y Lalo Schifrin, que son los músicos argentinos con mayor presencia en el mundo jazzístico internacional. Pero ninguno de esos músicos, hasta cierto momento, por lo menos de su desarrollo, se habían preguntado por un jazz argentino. El caso del Gato Barbieri es muy interesante, porque el Gato Barbieri, rosarino, llega a Buenos Aires siendo muy joven, y se convierte en una especie de émulo de los grandes saxofonistas de la época, de Charlie Parker, de Lee Konitz y de otros, y no tiene el menor interés por la música argentina. Él lo reconoció siempre, ¿no? Cuando tenía que tocar algo de tango, algo de folclore, lo hacía para sobrevivir, porque era una exigencia durante el primer gobierno de Perón. Tenía que haber un porcentaje alto de música nacional y popular en las programaciones de radio. Finalmente, para hacerla corta, se va a Europa en 1962, se vincula con los músicos italianos sobre todo, es una figura muy importante del free jazz, y a fines de los años 60 aparece esta necesidad de expresar la cultura del continente en el que nació, ¿no? Y entonces graba un disco que se llama Tercer Mundo, donde efectivamente utiliza ritmos latinoamericanos con las armonías y con las libertades improvisatorias del jazz, y crea un estilo que fue muy resistido por los jazzeros más puristas o conservadores de la Argentina, pero que tuvo enorme éxito internacional. Después su música fue por otro lado, pero esa etapa tercermundista que va del 69 al 75, es de alguna manera, o por lo menos yo lo interpreto así, como un punto de inflexión en la relación del público latinoamericano, de los músicos latinoamericanos con el jazz, con esta música nacida en los Estados Unidos, y que en los años 70 genera una cierta tensión, porque era una música que había surgido en el imperio, pero al mismo tiempo era una música que en su origen al menos le había puesto voz a sectores marginados y discriminados de la sociedad norteamericana, porque una música negra, una música norteamericana, moderna y negra, las tres cosas a la vez. Pues bien, a partir de los años 70 también está abierta esta posibilidad de que haya un jazz descentralizado, que haya un jazz que ya no tome necesariamente como plano de referencia a los grandes artistas norteamericanos, y que se pueda crear en fusión o en contacto o en hibridación con las músicas locales expresiones propias, diferentes, con un determinado color, ¿no? Y eso es muy fuerte hoy. No es la única escena, es decir, hay excelentes músicos de jazz argentinos que siguen tocando, tomando como modelo a los grandes artistas americanos.
Está muy bien lo que hacen y a mí me gusta y lo disfruto ese jazz. Pero me parece más original la otra tendencia, esa tendencia más hacia afuera, digamos, salir un poco del canon del género, del canon histórico del género, para incorporar otras influencias. En cuanto a cómo se escucha jazz hoy, y en realidad se escucha en vivo el jazz en Argentina, quienes compramos discos de jazz, quienes todavía compramos discos de jazz, bueno, en general compramos discos de artistas americanos, europeos. En mi caso particular, por razones profesionales, recibo todo el material de los músicos argentinos, pero la venta del disco no mueve el amperímetro del músico local, ¿no? Ni siquiera los discos que se venden en las plataformas, ¿no? En Bandcamp y otras, ¿no? Pero claro, lo que tiene la práctica local de jazz en Argentina y en cualquier parte del mundo es la posibilidad de vivir el aquí y el ahora de la música. En el jazz es muy importante el convivio musical, ¿no? Estar tocando en un lugar frente a un público, en un tiempo y espacios reales. Esa es una experiencia que es irreemplazable. A mí me encanta escuchar discos y tengo muchos discos y disfruto mucho de los discos, pero la experiencia de estar en vivo escuchando música, que por supuesto ahora está suspendida, ¿no? Por las razones que todos conocemos, es una experiencia única, ¿no? Y me parece que en el caso particular del jazz es absolutamente reemplazable. Totalmente, Sergio. Y bueno, eso que mencionás de cómo se forma el género entre los músicos, es algo a remarcar, porque es muy importante el compartir y el estudiar en vivo, ¿no? El estudiar el género en vivo, el ir a tocar un repertorio quizás no predeterminado antes, sino que hay un repertorio de estándares, como se le suele llamar a las canciones como más conocidas, y se improvisa, esta cuestión del jazz, de la improvisación, ¿no? Y como también en los comienzos del jazz en Estados Unidos, los músicos, vos mencionabas bien de que viene una música negra, ¿no? Cómo era resistido allá en el norte de América y cómo no podían entrar los músicos a las orquestas también de música académica por esta cuestión. Y me parece, y te quiero preguntar también, ¿cómo surgen las bandas, ¿no? Las bandas de jazz? ¿Cómo surge esa cuestión en Estados Unidos? Bueno, justamente lo que vos señalás de la imposibilidad de músicos afrodescendientes que hubieran deseado practicar música de tradición europea y no pudieron hacerlo por el racismo y por la discriminación. El caso de Nina Simone, por ejemplo, que es fue una cantante de jazz y de pop también, y de soul, tenía una formación clásica y su sueño era convertirse en una concertista de piano clásico, ¿no? Como recién mencionábamos a Barenboim o a Martha Argerich y tantos otros. Y llegó un momento de su carrera en el que no pudo, ¿no? Porque de ella se esperaba que fuese una cantante negra popular, de ella se esperaba que fuera una cantante y una pianista, la gran pianista, dicho sea de paso, de rhythm and blues y de jazz, ¿no? Entonces ahí hay una limitación. El caso de Ron Carter quería ser contrabajista clásico, y fue desalentado por sus propios maestros, ¿no? Es decir, pudo estudiar música académica hasta cierto nivel, hasta cierto plano, ya para destacar, porque no había orquestas sinfónicas con músicos negros, sencillamente así, ¿no? El músico negro tenía un rol y un determinado espacio dentro del mundo de la cultura, que era la música popular afro, ¿no? El jazz, el blues, etcétera. Ahora bien, de cualquier manera hubo algunos intentos muy loables y bastante audaces de orquestas interraciales. El más interesante fue el de Benny Goodman, un exitosísimo y muy notable clarinetista del swing, uno de los creadores del estilo swing, que armó un cuarteto con 2 músicos negros y 2 músicos blancos, incluso al baterista y él mismo en clarinete, ¿no? Fue una experiencia que la pudo hacer Benny Goodman por el prestigio y por el lugar que ocupaba, el lugar de poder cultural, digamos, que ocupaba en el mundo americano, pero era una experiencia bastante infrecuente. Hoy esas divisiones afortunadamente han desaparecido completamente. Hoy, hace ya varios años, en los Estados Unidos, músicos blancos y negros tocan
digamos, en igualdad de condiciones, interactúan, y a medida que el jazz se volvió un género universal, lo negro, lo afro, empezó a perder esa importancia que había tenido en sus comienzos por las razones que acabamos de señalar, ¿no? Por razones muy ingratas, pero al mismo tiempo el jazz fue un espacio de afirmación de identidad afrodescendiente, ¿no? Muy potente. El blues, el jazz, el soul, el funk. Pues fíjate que si uno hace una historia del rock norteamericano, va a encontrar muy pocos intérpretes negros de rock, ¿no? El caso de Jimi Hendrix que es casi una excepción. Y va a encontrar una escena afrodescendiente muy potente. Es el soul, como digo, es el funk, y por supuesto el jazz, el blues y el jazz, ¿no? Bueno, hoy las tensiones pasan más por otro lado. Creo que las tensiones raciales en la música, al menos, han perdido la virulencia que tenía en otras épocas, y de hecho en las escuelas de música hay músicos negros y blancos, jóvenes negros y blancos estudiando música. Esta es una problemática que no llegó a la Argentina, lógicamente, o que llegó con un signo invertido, es decir, lo negro daba prestigio en aquellos países que, que no tenían con lo afrodescendiente un vínculo demasiado fuerte, como puede haber sido el público capitalino argentino, ¿no? Entonces, los músicos argentinos querían tocar a la manera negra. Eso es lo que le daba legitimidad jazzística. Me estoy refiriendo a la época del Mono Villegas y de tantos otros. Por ejemplo, el Mono Villegas solía decir que para tocar, él decía así, era bastante irónico y provocador. Cuando quiero tocar folclore, me inspiro en Adolfo Ábalos. Cuando quiero tocar tango, imito a los uruguayos, decía, ¿no? Para provocar un poco a los porteños. Y cuando quiero tocar jazz, copio a los negros americanos. Bueno, hoy nadie diría eso, ¿no? Porque realmente el presente del jazz es un presente interracial, claramente. En todo caso, la pregunta hoy sería, ¿tenemos que tocar jazz como tocan los norteamericanos o podemos crear nuestra propia versión del jazz, nuestra propia mirada del jazz? Y esa mirada inevitablemente se va a nutrir de experiencias no americanas. Estamos en Hechos e Interpretaciones, dialogando sobre cultura, música popular, con el crítico musical, historiador Sergio Pujol. Sergio, como para ir ya hacia el final de la charla, me gustaría venir un poco hacia el presente, corrernos un poco de lo musical y mencionar dos cosas. Por un lado, esta hermosa cita que tiene tu libro Rock y Dictadura de Jean-Paul Sartre, que dice: una época se define por su densidad carnal y viva. Los sujetos viven esa época a tientas, con rabia, miedo y entusiasmo. Dos cosas. ¿Qué te llevó a citar a Jean-Paul Sartre en tu libro? Y quiero que me comentes cómo estás viviendo esta situación, este contexto, cómo ves la situación política, social, económica del país, qué análisis podés hacer, estamos cercanos a elecciones, qué perspectiva tenés y cuál es el análisis que podés brindarnos a nosotros y la audiencia. Bueno, son dos preguntas que están relacionadas porque, como muchos saben, Sartre es uno de los autores, digamos, que define la figura del intelectual comprometido. Después de una larga etapa de existencialismo aparentemente desvinculado del compromiso político, Sartre hace un giro hacia fines de los años 50, un poquito antes en realidad, y construye esta figura del intelectual comprometido. Entonces el epígrafe tiene que ver con el rol que los músicos argentinos, de jóvenes, los músicos de rock argentino, tuvieron en los oscuros años de la dictadura, ¿no? Por otro lado, también es verdad, como dice Sartre, que los sujetos vivieron esa época, en el caso de mi libro, del 76 al 83, a tientas, con rabia, miedo y entusiasmo, todo a la vez, ¿no? También Sartre decía que, una frase quizá un poco polémica, pero llena de sutilezas, que en realidad nunca habían sido tan libres como en la época de la ocupación nazi, porque estaban obligados a ser libres, es decir, tenían que elegir qué hacer en ese momento, ¿no? Él formó parte de la resistencia, quizá no de un lugar
hiperactivo como otros franceses, pero indudablemente fue un tipo muy comprometido. La otra pregunta es para una respuesta larga, ¿no? Yo veo un momento muy difícil de la Argentina por la pandemia, por la herencia del macrismo, creo que es algo insoslayable. No podemos vincular una cosa con otra, así como no podemos hablar de la situación cubana sin hablar de bloqueo, no podemos hablar de la situación argentina actual sin hablar de los años del macrismo. Eso en primer término. Tengo una mirada empática con el gobierno, pero no carente de críticas también. Creo que uno de los más graves problemas que tiene la Argentina es la oposición, la claudicación de las banderas históricas del radicalismo. Creo que eso es un punto muy negativo para la historia, para la relación entre los partidos políticos en Argentina, para el diálogo entre los partidos políticos en Argentina. Creo que hoy el radicalismo ocupa un poco el lugar del antiguo Partido Conservador, aquel Partido Conservador contra el que históricamente se había levantado el radicalismo antes de la aparición del peronismo. Y me parece que el gran problema que ha tenido la política desde hace un año y pico es la pandemia, justamente, ¿no? Porque la pandemia ha desplazado las discusiones políticas, ha dejado sin argumentos a la oposición. Entonces nos encontramos, digamos, cuando hacemos un repaso de este último año de historia política argentina, o de actividad política argentina, mejor dicho, nos encontramos con planteos increíbles, como por ejemplo cuestionar las medidas sanitarias, afirmar que ciertas vacunas son en realidad un veneno o que pueden generar algún tipo de alteración en la subjetividad de la gente. Estos disparates me parece que, bueno, en parte son por un deseo de golpear donde sea, pero además por la ausencia, digamos, de otros argumentos frente a la situación hegemónica de la pandemia. Es decir, la pandemia desplaza la política, la pone a un costado, ¿no? Y es muy difícil hacer política en esas condiciones. Por lo tanto, yo creo que en la medida que avance el plan de vacunación a nivel nacional y podamos acorralar y derrotar al virus, cosa que afortunadamente creo que está sucediendo, quizás no al ritmo, con la intensidad que todos quisiéramos, pero está sucediendo, va a volver la política. Faltan pocos meses o semanas para las PASO, pero en general la política argentina tiene una rapidez para pertrecharse realmente notable, y los argentinos estamos acostumbrados a esos cambios bruscos. Así que yo te diría que nos esperan meses muy activos políticamente. A mí me interesa mucho la realidad política, pero no desconozco que en términos sociales estamos pasando unos momentos más duros de toda la historia argentina, con un porcentaje de pobreza escandaloso y con una situación financiera internacional muy compleja. Así que son años duros, son momentos duros, pero bueno, confiemos en que las políticas correctas nos ayuden a salir de esta situación realmente complicada. Sergio, aquí con el equipo de Hechos e Interpretaciones y en nombre de la audiencia también de Radio Integración, te queremos agradecer la enorme generosidad que has tenido para con nosotros, deseando que hayas disfrutado tanto como nosotros de esta charla y que sea la primera pero no la última. Así que te dejamos un fuerte abrazo, un saludo y agradecerte, ¿no? Ha sido una charla gustosísima para mí. Muchas gracias por la llamada y por la atención que tienen con mi trabajo. Así que les mando un gran abrazo y hasta cualquier momento.